Médicos TV continúa con este programa interesante como lo es cáncer de pulmón con el doctor Julio Solarte, cirujano de tórax, neumonólogo. Julio, muy interesante el tema, hemos hablado sobre lo que es el concepto de cáncer en términos generales para que el público lo conozca, cáncer de pulmón, sobre los agentes causales, el pronóstico, la sintomatología que se puede presentar, y quedamos en el segmento anterior para conversar sobre los métodos diagnósticos. ¿Cómo podemos diagnosticar un cáncer de pulmón? Okay. Cuando nosotros estamos frente a un paciente fumador o a un que va asintomático o un paciente que nos consulta con sintomatología respiratoria o pulmonar, el primer método, el más sencillo, el más aceptado por la población, el más económico, es una radiología del tórax, donde nosotros vamos a buscar pues las manifestaciones de los nódulos pulmonares o realmente las masas o derrames pleurales. Una vez que nosotros diagnosticamos un nódulo pulmonar, nosotros tenemos entonces o contamos con la tomografía de alta resolución que nos permite a nosotros detectar otros nódulos más pequeños que no han sido vistos en la radiología, porque la tomografía tiene mucha mayor sensibilidad que la radiología, pero obviamente es más costoso. O nos permite también evaluar los ganglios del mediastino para ir estadiando la enfermedad y por supuesto caracterizar el nódulo o masa de ese pulmón. Además tenemos también la videobroncoscopia o la fibrobroncoscopia, que nos permite evaluar la vía aérea en su interior, la tráquea y los bronquios, detectar bajo visión directa si hay alguna lesión endobronquial para biopsiar inmediatamente y hacer el diagnóstico ya histológico del cáncer que tiene ese paciente, o nos permite también hacer el estadiaje, dependiendo de lo que nosotros veamos dentro de la vía aérea, pues ir estadiando el cáncer de pulmón. Asimismo, tenemos entonces que hacer biopsia para ponerle el apellido a ese nódulo. Tenemos que demostrar que realmente es cáncer. No todo nódulo pulmonar es cáncer, hay nódulos benignos, hay nódulos malignos, habrán nódulos calcificados por tuberculosis o por otras causas que son benignos, y habrán los nódulos pulmonares malignos para cáncer de pulmón o que sean metastásicos. Entonces nosotros tenemos que... Disculpa que te interrumpa porque esto es muy interesante. Ustedes pueden darse cuenta, los neumonólogos, los cirujanos de tórax, con una biopsia, o hay algún método para ustedes saber si es un cáncer primario de pulmón o si es una metástasis de otra parte del cuerpo. Generalmente, si no hay antecedente epidemiológico del paciente, nosotros vemos, por ejemplo, cuando hay imágenes metastásicas, las llamamos en balas de cañón. Vemos múltiples imágenes en ambos campos pulmonares. Es una imagen típica de que hay un cáncer de pulmón metastásico, ¿okay? Pero el diagnóstico definitivo siempre nos va a dar el patólogo. Una vez que le enviemos la pieza anatómica, él nos va a decir: este es un adenocarcinoma de pulmón, o este es un adenocarcinoma metastásico, probablemente de colon, o esto es un adenocarcinoma metastásico del sitio primario. La última palabra la tiene pues el anatomía patológica, el patólogo. ¿Okay? Entonces contamos con varios métodos de biopsia. Si tenemos una masa pegada a la pleura, con una aguja es suficiente, a través de una biopsia guiada por tomografía para obtener el diagnóstico histológico. ¿Okay? O si lo hemos visto ya en una lesión endobronquial por la fibrobroncoscopia o la videobroncoscopia, o también a través del ultrasonido endoscópico, es como decir un ecograma, a través de la broncoscopia, que nos permite también a nosotros localizar los tumores y biopsiarlos a través de ese método de alta tecnología. También tenemos que pasar por la videotoracoscopia, que es un procedimiento mínimamente invasivo bajo anestesia general, para entonces visualizar toda la cavidad pleural y biopsiar en el sitio específico el nódulo pulmonar. Y también tenemos otros métodos que son mucho más costosos y menos utilizados, como es la tomografía con emisión de positrones, y el PET y el CT-PET, que son más costosos y que son para casos más seleccionados en cáncer de pulmón. Pero hay pacientes que el tumor no está periférico, que no está endobronquial, y que a pesar de que hacemos la broncoscopia, hacemos otros métodos, no tenemos el diagnóstico, y tenemos entonces que hacer una cirugía abierta para poder obtener la muestra para que el patólogo nos diga de qué se trata. ¿Qué porcentaje de casos tienen que llegar a ese tipo de diagnóstico? Porque es bastante invasivo. Bueno, mira,
Depende también, porque es que hay pacientes que nosotros tenemos que dividimos el cáncer en dos grandes grupos, ¿no? Por ejemplo, el 40%, el 50% son adenocarcinomas, los cánceres de pulmón, es el más frecuente. Y el adenocarcinoma es más frecuente, pero es más periférico. Nos permite hacer más diagnóstico por métodos menos invasivos. Okay. Cuando tenemos un cáncer epidermoide, tiende a ser más central, más hacia la vía aérea, hacia la tráquea, hacia los bronquios. Si infiltra, es fácil que nosotros diagnostiquemos con la broncoscopia, pero si no infiltra, probablemente nosotros tengamos que hacer una cirugía abierta. Entonces es un porcentaje que es muy variable, pero está alrededor de un 40% de los pacientes que tenemos que hacer cirugía abierta para hacer el diagnóstico. Me ibas a hablar precisamente de la toracotomía. Bueno, te decía pues que a veces tenemos que llegar a una cirugía abierta para hacer el diagnóstico, ¿no? La idea es llegar a la cirugía con intención de curar al paciente. Es decir, que se puede, aprovechando esa toracotomía, tomar, biopsiar y a la vez tratar de pronto operar la tumoración. Sí, hay que individualizar cada caso. Pasa lo siguiente: el cáncer de pulmón, nosotros tenemos, antes de ir a hacer una cirugía definitiva, que tener evaluado al paciente, estadiado, porque él da metástasis muy frecuentemente a cerebro. Entonces tú tienes que hacer una resonancia cerebral o una tomografía cerebral, porque no haces nada con quitar el tumor del pulmón y dejarle entonces el tumor en el cerebro. Tú tienes que hacer una tomografía abdominopélvica, porque el paciente hace metástasis a las glándulas suprarrenales. Y te repito, no hacemos nada con quitar el pulmón y dejar el cáncer en las glándulas suprarrenales. Tenemos que hacer un cintilograma, un gammagrama óseo, porque él da metástasis a los huesos, ¿ok? Entonces, y da metástasis a hígado. Entonces, esos son los sitios más frecuentes de metástasis al cáncer de pulmón. Entonces, antes de yo ir a operar una cirugía definitiva en un cáncer de pulmón, tengo que estar seguro que no tiene cáncer en el cerebro, que no tengo en el hígado, que no tengo en las suprarrenales y que no tengo a nivel de hueso. Entonces, nosotros tenemos que, el caso tiene que ser individualizado. Si el paciente va a una cirugía para biopsia, es para biopsia, a menos que nosotros hayamos hecho ya previamente el estadiaje del paciente, y entonces iría a una cirugía con una biopsia por congelación. Nosotros retiramos el nódulo, se lo entregamos al patólogo con el paciente todavía abierto, esperamos que él nos diga si es bueno o es malo. Si el patólogo nos dice que es bueno, sencillamente la cirugía se acabó. Si el patólogo dice que es malo y ya tenemos al paciente estadiado y todo lo demás es negativo, entonces procedemos a hacer una lobectomía, quitar todo el lóbulo de pulmón, o hacer una bilobectomía, quitar 2 lóbulos de pulmón, o inclusive una neumonectomía, que es sacar completamente el pulmón. Y eso es parte del tratamiento. Es muy interesante, y te tengo una pregunta. ¿Han tenido excelente pronóstico en algún caso en particular? Esto me lo vas a contestar en el próximo segmento. Vamos a publicidad y ya volvemos con más de Médicos TV, el programa de los médicos en acción a través de Telecolor, el mejor canal del Zulia.